doctor José Domingo Rincón, que es anestesiólogo cardiovascular de bastante experiencia y bastante reconocida, actualmente laborando en la Clínica Universitaria Colombia, en el Hospital Universitario Mederi y Saludcop, todas estas instituciones en Bogotá, que hoy nos acompaña con el tema relacionado con las implicaciones anestésicas del paciente con cardiopatía congénita sometido a cirugía no cardíaca. ¿Qué le hacemos al niño que tiene cardiopatía congénita y lo vamos a llevar a X o Y cirugía? Ya 20 años después, la situación es muy diferente, y la situación es tan diferente que nos vamos a someter a recibir pacientes con un sinnúmero de cirugías, con una cantidad de nombres, que aprovecho para decirles que en el momento que ustedes quieran interrumpir y preguntar o hablar respecto al nombre de cada cirugía o cada patología, lo hagamos, porque esto sí que está lleno de nombres y títulos personales de quienes han descrito la cirugía y de quienes han manejado este tipo de pacientes. Uno de los residentes de la clínica me decía, y con razón, pero eso no son muchos los pacientes que llegan con cardiopatía para cirugía no cardíaca. Realmente no son muchos, pero en el momento que se ve uno enfrentado a esta dificultad, empieza a recorrer los nombres y lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, y se ven problemas. Entonces es importante mantenerse al tanto de qué está pasando y cómo está evolucionando este tipo de manejos, para mostrarles qué tan complicado, qué tan enredado puede llegar el corazón en el momento del nacimiento. Y las cardiopatías congénitas no vienen solas. En el 18% vienen asociadas a otro tipo de anormalidades cromosómicas, o también vienen acompañadas de síndromes congénitos, neurológicos y cognitivos asociados. Lo que nos pide que en algunos casos tengamos que ir a dar anestesia o sedación a pacientes para procedimientos que, si no tuvieran estas anormalidades cognitivas, probablemente no necesitarían llevarse a anestesia. Dentro de las cardiopatías es muy frecuente que estén asociados al síndrome de Down, y los pacientes con síndrome de Down en más de un 80% traen cardiopatía congénita. Si nos ponemos a revisar lo que es a dar anestesia y manejar el paciente con síndrome de Down, nos vamos a revisar un capítulo demasiado interesante, demasiado extenso y demasiado complejo. Generalmente los pacientes con síndrome de Down vienen asociados a patologías como comunicación interventricular, canal AB, parcial o total. Los niños o los adultos con síndrome de George vienen asociados a tetralogía de Fallot, y los pacientes que tienen síndrome de Williams vienen asociados a estenosis o de las arterias sistémicas, de la aorta o de las ramas de la aorta, o estenosis de la pulmonar o de la válvula pulmonar o de las arterias pulmonares. Y más o menos esta es la incidencia nacional tomada hace unos años de lo que se recibía en un centro de referencia de cardiopatías congénitas, pero si vemos, casi el 60 o 70% de las cardiopatías son cardiopatías que podemos llamar no complejas: comunicación interventricular, interauricular, ductus. Aquí en el Fallot depende el compromiso del Fallot, podemos incluirlo dentro de los grupos corregibles, la coartación, la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, y este 20% que se llama otras es el que nos va o nos puede dar mayor dificultad, tanto en el entendimiento como en el manejo de los pacientes. Por esta razón, que nos lleguen pacientes con cardiopatías más complejas, corregidas o no corregidas, a cirugía no cardíaca va a ser bastante infrecuente, pero debemos estar preparados. También la aparición y el diagnóstico de la cardiopatía depende del momento o de la edad que tenga en el momento del diagnóstico. ¿Por qué es importante esto? Porque las cardiopatías más complejas, si hablamos de ventrículo único, de atresia pulmonar,
las vamos a ver en neonatos, y los neonatos van a llegar muy enfermitos, van a necesitar la cirugía pronto, la corrección sea paliativa o sea corrección total, para poder sobrevivir y luego seguir en el proceso de las correcciones. Si ya aparecen en la vida preescolar, son pacientes que muy probablemente su sobrevida y su complejidad va a ser menor, igual que si aparecen en la vida escolar. Entonces, los que aparecen en la vida escolar, si vemos la diapositiva anterior, van a estar localizados en esta parte. Los que aparecen en los primeros años de vida están en este grupo. Y esta es la distribución quirúrgica aproximada en este momento de las correcciones que se hacen. Igualmente tenemos que la mayor parte de las correcciones están en el grupo que veíamos a este lado, lo que es comunicación interauricular, interventricular, cierre de ductos, coartaciones. Y las menos frecuentes son este grupo de la transposición, el drenaje venoso, el canal AB y las otras que habíamos hablado anteriormente. Pero en este momento tenemos que una gran cantidad de procedimientos para este tipo de cardiopatías se realiza en la sala de hemodinamia. Igual con frecuencia vamos a ser invitados a última hora, como es normal, a las salas de hemodinamia a dar anestesia para un cierre de un ductus, un cierre de una CIA, un cierre de una CIB o otro tipo de procedimientos terapéuticos. Más o menos de estos 1000 procedimientos que se están haciendo al año, 400 en el país, 400 procedimientos son de cierre de ductus, que son realmente procedimientos cortos, sencillos, en muchos sitios son ambulatorios, el paciente se va para la casa el mismo día del procedimiento, igual que para los cierres de CIA. Cambia un poco la situación cuando hablamos de cierre de CIB o otros procedimientos tipo valvuloplastia o fenestración de parches, que veremos algo más adelante. Entonces, muy seguramente los pacientes que nos van a llegar a la sala de cirugía son pacientes que han sido llevados a procedimientos en la sala de hemodinamia y que muy probablemente su compromiso sistémico es menor que los pacientes que hacen parte del grupo complejo.